¿Y ya cuántos candidatos han entrevistado? ¿No tienes conexión a internet? No te preocupes, con Spotify. Hola, muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes una nueva cápsula de voces de constitucionalistas para efecto de platicar el día de hoy hasta Guadalajara. Es un gusto el día de hoy tener la oportunidad de platicar con un joven y destacado abogado, licenciado, maestro y doctor en Derecho. Ya nos platicará su historia en materia electoral y sobre todo de carrera del Poder Judicial de la Federación. Algo que me da gusto realmente es ver candidatos y candidatas jóvenes a diferentes cargos de elección popular. Como ustedes bien saben, el Foro de Constitucionalistas ha hecho en su momento una clara y defensa en contra de la reforma, pero ahora pues simple y sencillamente lo que tenemos con claridad es que ya hay candidatas y candidatos y que este 1 de junio del 2025 tendremos la oportunidad efectivamente de analizar, valorar y conocer. Pero qué mejor que de darle la bienvenida a mi querido amigo doctor José Antonio Aguilar Martínez. ¿Cómo estás, mi querido José Antonio? Muchas gracias, querido Román. Feliz y contento de darme la oportunidad de aquí hablar con todo tu público y a tus órdenes, encantado de platicar sobre este gran tema, ¿no? Que nos preocupa a todos los mexicanos, que nos ocupa a los candidatos y estoy aquí a tus órdenes, estimado Román. No, y sobre todo lo que platico es que la mayoría de ustedes, he tenido la oportunidad de platicar con muchos magistrados, secretarios, jueces que no pidieron licencia, que siguen laborando, que siguen comprometidos con el tema de la justicia y que a partir de las 3 o 5 de la tarde, de acuerdo a las indicaciones del Instituto Nacional Electoral, pues bueno, hacen la campaña respectiva de acuerdo a sus recursos, su presupuesto, sin ningún tema de apoyo político o de algún tipo de apadrinazgo en este caso. Yo creo que la gran diferencia de hoy en día es que su único apadrinazgo que debemos entender deben ser su capacidad, sus conocimientos técnicos en materia electoral, que es en el caso que tú estás, que es para una sala regional electoral. Pero mira, aquí la verdad de las cosas es que si bien es cierto que el Foro de Constitucionalistas es un movimiento académico de constitucionalistas en todo el país, que tenemos muy claro lo que es el federalismo, yo creo que lo importante que nos aclares, mi querido, soy Pepe Aguilar, como tú te denominas en ex, ¿qué es la sala regional electoral? ¿En qué consiste y cuáles son los elementos importantes de esta circunstancia? Sí, de acuerdo, estimado Román. Pues mira, el Tribunal Electoral sigue siendo un tribunal un poco desconocido y digo, pues son un poco de las virtudes de la reforma en cuanto que lo podemos conocer. El Tribunal Electoral, lo- estaba escuchando una voz. Sí, ok, muy bien, perfecto. Perdón. Ahí te comentaba que antes es conocido como TRIFE, pero bueno, ahora es el Tribunal Electoral, incorporado, bueno, parte del Poder Judicial de la Federación, y rápidamente se compone por una sala superior. Esta está integrada por 7 magistrados. Actualmente en este proceso se van a renovar el cargo de 2 magistrados que ahora pues no tienen magistrado designado, que es justamente ahora en este proceso se van a elegir. Y hay 5 salas regionales. Evidentemente estoy hablando del Tribunal Electoral Federal. Son 5, es una en Ciudad de México, otra en Toluca, una en Monterrey, en Jalapa y a la que yo estoy participando. ¿Por qué 5 salas? Porque así se organizó y cada una de ellas comprende una circunscripción específica. En el caso concreto de la de Guadalajara es la primera circunscripción y comprende los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit y Jalisco. Entonces, digo, esa es la composición en general del Tribunal Electoral y está dividido en estas salas que comento.
Entonces, la reforma, en este caso, se va a elegir a magistrados para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que son 2 vacantes, y se va a elegir de acuerdo al número de vacantes que existe en este momento en las salas regionales en materia electoral. Pero en este caso, ¿es por completo la elección con equidad y género o solamente las vacantes que actualmente existen en la sala regional? Para sala superior es que se van a renovar las 2 vacantes, ¿no? Están acéfalas esas 2 magistraturas y eso se va a renovar. El caso concreto de las otras 5 salas, de las salas regionales, son 15 magistraturas y la Constitución dispone claramente que va a ser por cuestión de paridad y dispone que van a ser 10 mujeres y 5 hombres, de tal suerte que si son 3 magistrados en cada sala, van a ser 2 mujeres y 1 hombre en cada una de ellas. Entonces yo estoy participando para una de las 3. O sea, para una de las 3 actualmente estás entonces para esta elección. Entonces se van a elegir 2 mujeres y 1 solo hombre, o 2 hombres y 1 mujer, o no importa. No, van a ser 2 mujeres en cada sala y 1 hombre. Como son 15 posiciones, van 10 mujeres, de las cuales van a ser 2 en cada sala y 1 hombre. Ah, ok, perfecto. Entonces, como quien dice, los hombres no compiten con las mujeres y las mujeres no compiten con los hombres. Hay su espacio específico de acuerdo a las reformas electorales para efecto de propiciar prácticamente en una acción afirmativa el tema de paridad y género. Ha habido muchos cambios en materia político-electoral. Como tú bien sabes, obviamente, desde hace muchos años, la democratización, el tema de la especialización de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha tenido varias épocas. Tú has estado también trabajando como secretario en la Sala Superior en materia electoral. De acuerdo a tu conocimiento en materia electoral, con todas estas épocas, ¿cómo se ha desarrollado las diversas épocas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Sí, claro. Pues mira, lo digo con orgullo y por eso me registré, me anoté como candidato para el Tribunal Electoral, porque siempre el Tribunal Electoral ha sido vanguardista. Cuando teníamos el problema en México de si los tratados internacionales están arriba, abajo de la Constitución, el Tribunal Electoral fue vanguardista en ese sentido e se invocaba, yo era muy joven, estaba en la primaria, pero bueno, se invocaban tratados internacionales, derechos humanos, como se tutelaba de alguna otra manera en los tratados internacionales. Entonces, como que siempre ha sido esa línea del Tribunal Electoral de voltear a ver al candidato, a la persona que está siendo al justiciable, a efecto de irrogar mayor tutela, mayor protección de sus derechos humanos. Entonces, y en relación, en este caso, de votar y ser votado. Correcto. ¿Ya pudiste arreglar tu problema de conectarte? ¿Me das un minuto? Sí, claro que sí, sin ningún problema. Pues bueno, así nos pasa, así nos sucede en estas circunstancias donde la tecnología efectivamente nos da la oportunidad de construir muchas veces estas conversaciones y cuando nos damos cuenta ya se nos acabó la pila, ya se nos apagó el micrófono, pero bueno, lo importante de esto es que estamos en vivo y sobre todo platicando yo soy Pepe Aguilar, candidato a magistrado de la Sala Regional Electoral. ¿Qué Sala Regional Electoral es? Guadalajara, así se identifica Guadalajara. Ok, correcto. En Sala Electoral Regional en Guadalajara. Estamos platicando y veníamos comentando los temas de carácter electoral. ¿Cómo ha ido cambiando la transformación? Es decir, la propia Constitución nos señala el derecho a votar y ser votados. En este caso,
obviamente hay ciertas reglas de acuerdo a la propia legislación en materia electoral. ¿Nos podrías platicar con relación de antecedentes, la actualidad y hacia dónde va el Tribunal Electoral en las salas regionales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Sí, claro, con mucho gusto. Mira, me gustaría platicar un caso concreto. Y justo esto que te comentaba, que el Tribunal Electoral se ha volcado a esta tutela amplia en casos concretos y superando incluso rigorismos legalistas. Por ejemplo, cuando trabajaba en Sala Superior, en el año de 2018, llegó un asunto en REC, en amparo es un amparo directo en revisión, acá en Tribunal Electoral es recurso de reconsideración y es un asunto de estricta constitucionalidad. Es técnico, es muy específico y llegaba a la Sala Superior por este medio un asunto de violencia política en razón de género. Si nos quedábamos en la legislación adjetiva, no podíamos entrar al estudio de ese asunto. Sería carpetazo y siguiente, pero no, en ese ánimo de tutelar derechos, de quitar esos rigorismos legales, la Sala Superior conoce este asunto, atrae este asunto de violencia política en razón de género sobre una mujer que había sido electa en un municipio muy pequeño en Chiapas. Los magistrados en ese momento advirtieron la problemática concreta y dijeron, ¿sabes qué? Lo atraemos, lo conocemos y lo que del orgullo que me da el Tribunal Electoral es que no solo la justicia se queda en un papel, no solo se queda una sentencia. Es muy triste, es muy lamentable que exista la violencia política en razón de género, pero no se quedó solo en el fallo. Se dictaron medidas, entre una de ellas fue que una patrulla pudiera acompañar a esta persona al ayuntamiento, de ahí a su casa, para seguir con el encargo que la ciudadanía le había electo. Es muy triste, es muy lamentable que se tengan que hacer este tipo de medidas, pero bueno, la justicia deja de estar en un papel y se lleva a casos concretos. Entonces, ese asunto luego dio ocasión a que se dieran 5 más, se dio jurisprudencia y ya luego, esto es en 2018, para 2019 la paridad de género se eleva a rango constitucional y pues naturalmente la Sala Superior ya podía conocer este tipo de asuntos. Un ejemplo, otro, el tema de las candidaturas independientes. Antes no se podía ejercer el derecho a ser votado para este tipo de modalidades y como poco a poco, a través de las sentencias, a través de la jurisprudencia, el Tribunal Electoral, digo, todas las salas regionales evidentemente, los tribunales locales en cada una de sus competencias, pero bueno, el Tribunal Electoral Sala Superior es el que poco a poco ha ido adaptando lo jurídico electoral a la realidad mexicana. Se han ido superando esos rigorismos que sí tenían su razón de ser en el momento en el que estaban en la disposición constitucional o normativa, legal me refiero, pero poco a poco el Tribunal Electoral ha ido, pues a través de eso, jurisprudencia, sentencias, ampliando, ¿no?, esa tutela en casos concretos. Y en este caso lo que ustedes hacen, el Tribunal Electoral, la Sala Regional, obviamente es conocer sobre resoluciones que se emiten ya sea por el Instituto Nacional Electoral a través de algunas vocalías o en su defecto también por los OPLES, ¿no?, que son los organismos electorales o lo que era anteriormente los institutos estatales electorales o el Consejo Estatal Electoral, la Comisión Estatal Electoral. Y esto obviamente lo que hace es que no solamente revisan el tema de la elección, sino revisan todo el proceso y todo lo que tiene que ver en relación con la vida de los partidos políticos y así como de los ciudadanos. ¿Nos puedes explicar en relación de esto? Sí, claro. La cuestión intrapartidista es parte de la competencia de las salas regionales y ahí es una de las últimas reformas, bueno, ya de hace tiempo, pero bueno, el
tribunal electoral, concretamente las salas regionales, como árbitro electoral, no solo se constituye al momento en el que vamos y depositamos nuestra urna, nuestro voto en la urna. No solo es en ese momento el trabajo de la sala regional, es desde la preparación de la elección. Oye, ¿sabes qué? En esta candidatura, en esta propuesta, en este registro del partido político, pues no se respetó la paridad. Todas las cuestiones propias de las cuestiones intrapartidistas, oye, hay un problema interno en el partido político, entonces normalmente ellos tienen su medio de resolución del conflicto, pero suele llegar, posteriormente se suele judicializar. Entonces, en un primer término se conoce este tipo de problemáticas dentro de los partidos políticos y ya todo el proceso de la elección. Cuando escuchamos electoral, normalmente pensamos que solo es el día de se instaló la casilla a las 9 de la mañana y circunstanciar que no hubo violencia, que se que las actas, que los votos fueron debidamente computados, que las actas o las sábanas concuerden perfectamente con el tema del voto, del cómputo, ¿no? Que se establezcan temas de el sistema rápido de conteo, pero hay mucho atrás. Hay mucho atrás que tiene que ver con cómo se crea una elección, cuáles son los instrumentos que tienen en este caso los institutos electorales o los OPLES, y con ello, pues obviamente, regular cada uno de estos procesos o procedimientos, ¿verdad? Sí, de hecho, es que lo que viví en la sala superior fue de muchísimo aprendizaje y de verdad es como el orgullo de decir, por eso estudié Derecho, ¿no? Porque puedes ayudar a que la cuestión jurídica, la cuestión constitucional estipulada ahí normativamente se materialice en un caso concreto. Nos llegaron asuntos en los que a la forma de integración de las planillas para ayuntamientos, pues no cumplían con paridad, ¿no? Era estoy hablando ya hace tiempo, hace 6 años, pero eran exclusivamente hombres. Entonces, ahí entra el trabajo del intérprete, del constitucionalista, y le das pautas a los partidos políticos, a los candidatos, para corregir esta situación. Como que es lo bonito de lo electoral, bueno, en sí de la justicia, ¿no? Pero bueno, poder, es la tarea. Como árbitro debes de tutelar los principios constitucionales y eso se materializa concretamente en esa resolución que beneficia la paridad concretamente en el asunto que estoy platicando. ¿Cuáles son esos principios constitucionales que se establecen en la Constitución y en la Ley General de Instituciones, Procedimientos Políticos Electorales, mi querido Antonio? Sí, mira, con mucho gusto. De hecho, tocas una fibra sensible en este momento, porque digo, uno de los principales principios es el tema de la equidad en la contienda. De hecho, lo estudié en mi tesis de doctorado y en este momento de elección judicial es uno de los principios más que desde mi perspectiva no se están respetando. ¿Por qué lo comento? Mi experiencia, como lo mencionabas al inicio, es carrera judicial, he estado en la Suprema Corte, ahora estoy en Poder Judicial, he estado en Sala Superior, pero estoy compitiendo contra un magistrado en funciones. Entonces, el magistrado, derivado de su función propia como árbitro electoral, pues ha dado muchas conferencias, ha emitido muchas sentencias, tiene la materia 20 años, ¿no? Entonces, él es conocido como un experto en la materia y estamos compitiendo muchos otros candidatos que no tenemos el conocimiento público, o sea, no nos conoce tanto la gente porque hemos estado metidos pues en otros ¿cómo se llama? En otras materias, en otros trabajos. No, y aparte, por ejemplo, tú estuviste en la Suprema Corte de Justicia,
obviamente estuviste resolviendo temas de amparo, de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, pero el tema del sistema jurídico mexicano, pues simple y sencillamente las reglas las impone, en este caso los legisladores, y yo sí creo que se deben revisar todos estos procesos que la verdad han generado una distorsión del tema político electoral. Lo digo yo, lo decimos varios amigos o amigas que analizamos el proceso de la elección judicial, algunas circunstancias que tal parecería ser que el órgano que genera y construye la elección, pues tal parece ser que quiere que no haya elección, porque no quiere publicidad, que no quiere que se den a conocer, restringe los recursos, restringe los tiempos, restringe todas estas circunstancias. Pero por eso mismo ustedes, en este caso, el Tribunal Electoral, en este caso, le ha enmendado la plana al INE. Es decir, le ha dicho, oye, espérate, tú sí puedes, en este caso, no entregar la mayoría, el certificado que otorga la mayoría a un candidato que es inelegible. ¿Cuándo estamos hablando en materia político-electoral y entrando a tema, cuando hay inelegibilidad de un candidato? Sí, claro. Bueno, la Constitución, las leyes son muy claras en los requisitos de elegibilidad y, pues en uno, para irme al ejemplo más fácil, cuestión de que no sea ciudadano mexicano, pues ya ¿cómo se llama? Uno se ubica en ese supuesto normativo de tal suerte que se llega a la configuración de que no es elegible por no cumplir con los requisitos básicos, ¿no? O sea, no solo basta registrarse para ser candidato, sino la Constitución, las leyes establecen este tipo de requisitos para la cuestión de elegibilidad. Y perdón, nada más me quedé aquí en la boca con unas palabras sobre lo último que platicamos de la equidad en la contienda, porque no solo es la cuestión de que no somos figuras públicas, al menos los candidatos, en este caso concreto en el que yo estoy compitiendo. Por ejemplo, es una cuestión también de recurso. O sea, yo solo puedo participar con o sea, por ejemplo, todos los partidos políticos, cuando se van a cargos de elección, existe un presupuesto que eroga en este caso el gobierno a través del Instituto Nacional Electoral y que se dan las participaciones a cada uno de los partidos políticos. Y una vez establecido eso, se otorga una aportación a los candidatos para que puedan generar una campaña de publicidad para que se conozca. Por eso mismo tienes toda la razón, o sea, obviamente estamos ante una circunstancia donde no hay esa equidad en la contienda, donde yo algo, por ejemplo, que me llama la atención y que ya que estás platicando del tema, es que yo recuerdo perfectamente que en la legislación se establecía que los candidatos iban a tener la posibilidad de presentar sus currículums a través del sistema de comunicaciones o de televisión, donde podían decir, hola, soy Pedro, soy candidato tal, mi formación es tal. Y al día de hoy no he visto un solo spot a nivel nacional que diga de quién son o quién no son los candidatos, no solamente en materia electoral, sino en toda la carrera judicial. Y eso, la verdad de las cosas, no sé qué es lo que está sucediendo, porque yo me acuerdo que en los tiempos de radio y televisión que son del Estado, que se iban a dar para efecto de que el INE los ocupara, al día de hoy no. ¿A ti ya te entrevistaron o te hicieron alguna entrevista para que se hiciera? No, pero el INE dispuso una herramienta que es una página en internet que se llama Conóceles, y ahí todos los candidatos, bueno, nos dieron la oportunidad de registrar nuestro currículum, propuestas, trayectoria, pero digamos que es la única herramienta, disponible a todo el público. Pero si me lo permite, Román, sí es importante que conozcan nuestro currículum, nuestros estudios, nuestra trayectoria profesional, pero yo, perdón, pero tengo ahorita el uso de la palabra, lo que yo he visto en esta reforma, en este proceso, es que los candidatos se preocupan porque nos conozcan haciendo TikToks, lleno de entrevistas, modalidades diversas para que nos conozcan. Pero yo creo que lo que realmente le interesa a la ciudadanía
es la forma de pensar, la forma, el caso de los que son juzgadores, oye, yo digo que soy protector de derechos humanos, pero ¿en qué sentencias, en qué casos, en qué publicaciones, en qué libros realmente eso tiene vida, está materializado? Eso es lo que le importa a la ciudadanía. No saber si conozco 17 idiomas y mi punto es ese. Tienen que conocer realmente cómo pensamos los candidatos. Totalmente de acuerdo, totalmente Sí, de acuerdo. Y lo que pasa es que hay una cuestión. Nos cambiaron las reglas del juego, las reglas del juego político electoral. Y este cambio de reglas de juego es que hoy en día ustedes, que son verdaderos conocedores de la técnica en dictar sentencias, de cómo va elaborado este proyecto, los proyectos de sentencia, las pruebas, los elementos, los criterios, los tratados internacionales, pues hoy nos cambian el juego y nos dicen, vete a la calle a que te conozcan. Y yo sí he visto, lamentablemente, a muchos candidatos que están padeciendo esta circunstancia, otros la están disfrutando, otros simple y sencillamente decidieron ya no hacer nada y prefirieron mejor irse a su trabajo. Porque quiero decirlo, José Antonio es actualmente secretario en un tribunal colegiado en Guadalajara y obviamente implica que debe presentarse a la semana los casos específicos que para la ponencia que quedan cada semana y son muchos asuntos que deben conocer y presentar a los magistrados. Y lo mismo me pasó hoy que fui a un tribunal en materia administrativa, donde al platicar con un magistrado, dos, le dice, oye, pues adelante, la entrevista está abierta por parte del Foro de Constitucionalistas, ¿sabes qué? Sí, pero tengo que checar mi cuenta y tengo todavía 5 asuntos y son las 6 de la tarde o 7 y todavía no me puedo conectar. Eso habla de la verdadera vocación de ustedes como servidores públicos, como integrantes del Poder Judicial de la Federación, y eso habla de la carrera judicial. Pero efectivamente estas reglas políticas electorales que están ajenas en este caso al poder jurisdiccional, al poder judicial, pues obviamente estamos ante esta circunstancia. Estás claro que una sala regional no solamente va a conocer de los casos que existen en el estado de Jalisco, sino en varios estados de la República. Y cada uno tiene una circunstancia, cultura, forma de ver las cosas de carácter diferente. Y los tribunales electorales generan paz y gobernanza, y te voy a decir por qué, no sé si tú lo hayas visto, un candidato o una candidata muy querida por el pueblo, donde si no se le deja participar de forma indebida, porque obviamente el gobernador o alguien o alguna persona instruye que no se le dé el registro y los OPLES, obviamente hay representantes de los partidos, de todos los consejeros electorales en este caso, pues se supone que son autónomos, pero resulta que no lo dejan participar. Para eso están ustedes. Correcto. ¿No, Antonio? Sí, sí, correcto. Para eso están ustedes, para efecto de que, a ver, platícanos cuáles son las acciones que en este momento existen para que un ciudadano pueda inconformarse de una resolución del OPLE o de algún tribunal electoral de alguno de estos estados que ustedes van a conocer. Sí, claro. Sí, mira, concretamente en el caso de Ciudadanos está el famosísimo JC, el Juicio de Derechos Políticos Electorales. Como decía al inicio, en la introducción, la materia electoral es poco conocida, pero es lo que normalmente la gente escuchamos como amparo, pero este es específico en materia electoral. Y son estos medios, estos recursos que se conocen en las salas regionales para el JC, concretamente para los ciudadanos. Y dependiendo de la calidad electoral que tú tienes, es lo que, o sea, de la persona que ostenta, es el que se va a conocer. Por ejemplo, lo platicamos hace rato, si se trata de cuestiones cautelares, hay un tipo de medida. Si se trata de diputados de mayoría relativa, es un medio. Si se trata de senadores de plurinominales, hay otro. Entonces,
no quiero entrar en la nomenclatura de cada uno de estos, porque justo creo que son de las temáticas que se debe de... El Poder Judicial, y ahí incluyo al Tribunal Electoral, tenemos un léxico o tenemos palabras, términos, técnica que desconoce la ciudadanía. Me gustaría, para efectos de la entrevista, saber que para cada uno de las situaciones que tiene, si eres partido político y hay una denuncia para Spot, se tienen su propio medio de impugnación. Si se trata de un diputado, de un gobernador, cada uno de estos vías que conoce el Tribunal Electoral en general, desde los institutos electorales a nivel estatal, y cada uno de, pues, cómo está constituido el... Es decir, las personas, los candidatos, en este caso, pueden acudir ante el juicio para la protección de los derechos políticos electorales cuando existe una decisión, una resolución por parte del OPLE en la que obviamente no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no me permitieron el registro. ¿Por qué? Porque a lo mejor soy parte de una comunidad transgénero y no existe una cuota específica para que yo pueda participar, o porque hay una violación al tema de paridad y género en el sentido de que soy mujer y que no me permite. Y entonces esta sala regional conoce de estas circunstancias. En materia electoral, ¿cuáles son los tiempos que existen cuando hay proceso electoral? Normalmente, para términos generales, hablamos para sistemas para impugnación, son 4 días, y este plazo es muy corto, tratando de los candidatos, ¿no? De las cosas, por ejemplo, que a mí me gustaría cambiar o por las que yo me anoté, escuchamos 4 días, pero te imaginas a alguien en Ciudad de México, un candidato para una alcaldía, que va y presenta en la sala de Ciudad de México su medio de impugnación, ¿no? Y dices, oye, las leyes increíbles, pero vayámonos al caso de una comunidad rural en Chiapas que tiene que presentar su medio de impugnación en Jalapa. O sea, a nosotros nos tocaba, derivado de nuestras funciones, recibir gente en audiencia que decía, oiga, licenciado, pero para yo presentar mi impugnación, tengo que caminar día y medio para llegar a la cabecera municipal. De ahí llegar a Tuxtla Gutiérrez y de ahí tomar un camión. O sea, me voy a tardar 6 días para presentar mi medio de impugnación en la sala Jalapa. Y ya no lo comento si es lo de ámbito de competencia de la sala superior en Ciudad de México. En este momento podemos hacer uso de la tecnología, de la presentación de los medios a través de internet, lo que ahora ya se está privilegiando, pero sí considero que son este tipo de ajustes que debemos de bajar de lo rigorista de la ley a la realidad mexicana. Este caso podríamos tener bastante más, ¿no? O gente que no tenga el recurso para presentar este tipo de medios, pues sí se tendría que solucionar este tipo de lejanía de la justicia hacia y es que es muy complejo. A ver, yo lo veo en muchas cuestiones. O sea, tú y yo podemos hablar de la firma Fiel, ¿no? De la FIREL, ¿no? Que son la firma que otorga el SAT para efecto de que pudiéramos promover nuestras diferentes acciones en el Poder Judicial o en el Tribunal Electoral. Tenemos que registrar nuestros datos biométricos, nuestras cédulas profesionales, documentación oficial, pero tienes toda la razón. La verdad de las cosas es que, por ejemplo, tú tienes estados donde hay municipios que están en la sierra, donde no tienen contacto con la tecnología, donde es más, se llevan por usos y costumbres a lo mejor algún tipo de elecciones, y entonces pues obviamente estamos ante una circunstancia de inequidad a donde estos candidatos pues difícilmente van a poder acudir, ¿no? Pero pues obviamente ¿qué pasa si en este caso, bueno, por lo regular los partidos políticos
son los que sustentan y defienden a las candidatas y los candidatos. Y obviamente ellos son los que presentan estas firmas a través de los poderes que en su momento tienen los propios partidos políticos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa o qué sucede cuando se violan los propios estatutos internos de los partidos? Porque, defíneme, ¿hay dos tipos de partidos o varios tipos de partidos, que sean partidos nacionales, partidos estatales, o que tengan ambas representaciones? Sí, claro, sí. De hecho, hay partidos políticos incluso a nivel municipal. Uh-huh. No es tan común en las grandes ciudades, pero sí hay partidos políticos municipales. Uno de los asuntos que me tocó ya ver en Sala Superior era justamente un partido político de representación municipal que iba en contra de todos los demás, o sea, Morena, PAN, PRI, PRD, Verde. Es muy chistoso como todos los que conocemos de participación nacional y estatal se coaligaron para competir una elección a nivel municipal. Pero bueno, sí, existen estos tres niveles de partidos políticos, de representación en estos tres ámbitos que tenemos. O sea, es decir, puede existir, de acuerdo con la disposición legal, partidos políticos nacionales, partidos políticos estatales y partidos políticos municipales, que solamente van a poder presentar candidatos en esta zona o en esta demarcación territorial. Y con eso, perfecto. Oye, y hablaste un tema muy interesante, lo que es la coalición. ¿Nos puedes especificar qué es una coalición? Porque hay coalición electoral y hay coalición parlamentaria, ¿verdad? O política, sí, claro, que es diferente. Sí, claro. O hay alianza política, que no es lo mismo que coalición. Es correcto, sí. Pues mira, las coaliciones, pues bueno, desde la alternancia en el gobierno ya las vemos, pues hace ya 25 años, pues es una forma de agrupación reconocida en la ley, que los partidos políticos, pues en ejercicio de, pues estas, ¿cómo se llama? Estas prerrogativas que tienen como partidos políticos, deciden unir esfuerzos, unirse por representación que tienen a efecto de pues, reunir mayores votos en el día de la elección. Lo vimos ahora en 2024, lo vimos en 2018. Si es una de estas formas de agrupación, pues digo, lo que se busca prácticamente pues es tener mayor representación al momento de que se vota. Pero bueno, normalmente también tratan de unir la plataforma política, de que no sea solo un apoyo para tener mayor representación, sino que sea un matrimonio, para que sea un apoyo, ¿no? Para llegar a lo mismo, ¿no? Básicamente esas son las... La coalición lo que hacen es efectivamente registran, obviamente, estos estatutos ante el OPLE, para efecto de que quede claramente, o ante el INE, y con eso queda establecida la relación política, el tema de los recursos, el tema del financiamiento, ¿no? Porque si en este caso, pues yo tengo un partido que tiene 50 millones de presupuesto y el otro 50, y pues obviamente pudiera generar un acto de un recurso que está por encima de los otros partidos políticos, y obviamente eso puede generar gastos excesivos de campaña por parte de los propios partidos políticos. En tu experiencia y como conocedor de la materia constitucional y del tema de la supremacía constitucional y de los tratados internacionales, ¿cuáles son los tratados internacionales que más se debe abocar un magistrado de un tribunal electoral y que debe conocer? ¿Y cuándo se debe hacer una interpretación extensiva, distinta a lo que señala la propia Constitución, llamado bloque de constitucionalidad? Sí, claro. Tocas un gran tema, y espero aquí no granjearme a gente que piense de forma contraria. Mira, de hecho es justamente mi tema de tesis del doctorado, que fue en electoral. Más que tener, a ver, claro que los tratados internacionales en cuanto a leyes son de observancia general, y la Constitución, las normas tienen esta aplicación de forma general, pero mi perspectiva es que se debe acatar al caso en particular.
sí tenemos este sistema, este parámetro de regularidad constitucional, como lo maneja la Corte, como lo nombró la Corte desde hace ya 14 años, pero más que tener como, no sé, como si fuera un menú, ¿no? De un café, ¿no? Voy por café y quiero latte, quiero cappuccino. Es ver en el caso, más bien, si ese lo quiere ese menú, más que aplicar todos los tratados internacionales. Desde mi perspectiva, ya no debemos obedecer a que existe una supremacía constitucional y los tratados internacionales. A ver, me explico, es que tengo muchas ideas en la cabeza. El gran tema es desde mi punto de vista, la contradicción de tesis 293-2011 de la Suprema Corte, que decía cuando existe un conflicto entre un reconocimiento amplio de un derecho humano que esté en tratados internacionales y tenga menor tutela en México, o más bien exista una restricción, pues estará a lo que establece el texto constitucional. Concretamente lo refería al tema de mi tesis de doctorado. Yo ahí analizo una restricción que existe en el artículo 41 constitucional para que las personas, bueno, ahora ya me deceptúo, pero bueno, las personas que no formábamos, que no participábamos en los procesos electorales, no podamos influir en el electorado. Es una restricción concreta que los particulares no pueden participar en radio y televisión para influir en el ánimo del electorado. Por ejemplo, yo rento un departamento, oye, esta persona me quedó debiendo, lo tuve que demandar, bla, bla, bla. Yo no puedo compartir esa información para que pues la ciudadanía conozca que es un incumplido y no voten por él. Está esa restricción, y está esa restricción a nivel constitucional. Si nos vamos a una perspectiva de supremacía constitucional, debe imperar el texto constitucional. Es lo que dice esa contradicción de criterios, bueno, de tesis, ahora de criterios. Desde mi perspectiva, debe de optimizarse el derecho humano. Desde este planteamiento mío, la Constitución es un tratado más de derechos humanos, de prerrogativas, pero ya no es relevante la jerarquía, no es relevante que sea constitución, que sea tratado, que sea una circular de un partido político. Si en el caso concreto, a ver, ¿cuál es el bien jurídico tutelado en este caso concreto que estoy hablando? Que la ciudadanía conozca, esté enterada, porque realmente pensamos que los sujetos principales o protagonistas en un proceso son los partidos políticos. Hablando del proceso electoral en el que soy candidato, que somos nosotros. No, realmente es la ciudadanía, es la persona que va a ir ese 1 de junio y va a votar por cada uno de nosotros, el que debe de conocer a los candidatos, a los partidos políticos. Entonces, ¿cómo es posible que exista una restricción a nivel constitucional? Permítame entrecomillarlo, en el más alto escalafón normativo que lo restrinja. Desde mi perspectiva, ya no es importante una jerarquía, sino en este caso se debe beneficiar que todos los candidatos conozcan o estén informados y se supere ese rigorismo, se supere este tema de supremacía constitucional. Ya no estamos en una época de jerarquías, de deferencias. A ver, entendamos, tampoco es que vamos aquí llegar hasta el otro extremo, no. Pero en el caso concreto, el tema que comentaba de la violencia política en razón de género, si nos fuéramos a cuestión de jerarquía, oye, no estaba tutelada la paridad de género en 2018 a nivel constitucional. Entonces, ¿qué? ¿Cerramos el librito y nos vamos al siguiente caso? No. Otro ejemplo, cuando trabajé en la Suprema Corte, veíamos asuntos de recursos de inconformidad en los que la ley de amparo no permitía que conociéramos ese tipo de asuntos
derivados de una declaración general de inconstitucionalidad. Entonces, me explico, llega un asunto que la Suprema Corte ya declaró inconstitucional y porque el supuesto normativo no te permite conocerlo, ya volteo y que se siga violando la Constitución. No, es la labor del constitucionalista, es la labor del Tribunal Constitucional, es la labor que nos compete en el ámbito de nuestras competencias, quitar la jerarquía, no quitar, que no exista analizar. que no exista esta jerarquización estructural y formal Correcto. de lo que considerábamos lo que era la supremacía constitucional. Correcto. Fíjate que me hiciste recordar también mi tesis doctoral, hace apenas algunos 20 años, hace apenas algunos 20 años, donde yo mencionaba eso que tú estás diciendo, que la Constitución era como una célula madre, que era una célula como tipo hematopoyética, es decir, era una célula que contiene un ADN, y dentro de ese ADN, pues obviamente se pueden ir integrando cuerpos extraños, pero que deben tener el mismo ADN. Esos ADN son los principios, los valores que señala la Constitución, y obviamente lo que está sucediendo con esta célula madre no es que crea otra célula, sino que se integra dentro de esta célula, y al final obviamente se pueden construir otros cuerpos, células, órganos y sistemas, pero que tienen que tener el propio código genético, y el propio código genético de estas circunstancias, que la Constitución y los tratados internacionales pues tengan efectivamente los mismos cuerpos adherentes. Es decir, por un lado no puede decir que la Constitución dice, se prohíbe y se restringe a los partidos políticos o a los candidatos a que puedan ocupar los tiempos de radio y televisión, y por otro lado un tratado internacional que dice, oye, ¿sabes qué? Estamos hablando de un tema democrático donde se debe dar a conocer la plataforma, la propuesta y los proyectos. Obviamente, pues eso en un Estado democrático lo que busca el partido hegemónico de todos los países, pues es controlar la difusión y la información. Por eso yo en este momento digo no a la ley de censura, porque simple y sencillamente nos van a apagar el switch, y a partir de ahí, pues obviamente no vamos a generar el tema de la libertad de expresión y la libertad de expresión digital. Pero bueno, son otros temas que estoy seguro que tú los conoces, porque me doy cuenta que, a ver, es que es real. No se trata de, como le decía con unos amigos, enchilame esta, ay no, pues sí, no, son criterios. Hay años atrás, más de 30 años, donde yo recuerdo que Jorge Carpizo, Miguel Ángel Núñez, Diego Fernández de Ceballos, los Zambrano del PRD, cuando se da este esquema de quitarle a la Secretaría de Gobernación las facultades de llevar a cabo la elección en todo el país, pues se crea un gran consenso, se hace una reforma político-electoral donde se crea la credencial de elector, donde se crea efectivamente el Instituto Nacional Electoral. Yo recuerdo que Jorge renuncia a no ser el secretario de Gobernación. Se mueve el tema de la reforma político-electoral, y lo que hacen es que sí se da la reforma, y es obviamente el primer encargado de llevar a cabo las elecciones para efecto de hacerle mayor transparencia y todos los principios que poco a poco se han ido construyendo. Por ejemplo, la intervención de la Iglesia. ¿En qué consiste la intervención de la Iglesia? Que es un punto que estoy seguro que lo vas a saber. ¿Por qué la división del Estado en relación con el laicismo, en relación con el Estado y con la Iglesia para la participación de las elecciones? ¿Y por qué ustedes, cuando un candidato ocupa algún símbolo religioso, puede proceder hasta la anulación de esa elección? Sí, claro, gracias. Estás tocando los temas ahí, que pues ya llama mucho la atención, ¿no? A ver, primero, el artículo 130 de la Constitución establece la separación de Iglesia y Estado. Digo, ese es un principio básico establecido, no tiene gran sustento ideológico, pero a nivel mexicano el legislador así lo dispuso. Y me acuerdo mucho de un asunto concretamente que me tocó en
en la Suprema Corte sobre este tema, porque en un ayuntamiento, en un municipio, en un estado muy alejado de la capital, pero bueno, en este lugar, es que es muy conocido este asunto, se dispusieron recursos públicos en diciembre para conmemorar los nacimientos típicos, ¿no?, que tenemos en México. Llegó un asunto, pues se presentó un amparo en el que un ciudadano se inconformaba porque si la Constitución establece que somos un Estado laico, ¿cómo se van a utilizar recursos públicos para hacer, decía así en su demanda, proselitismo en favor de una religión? No había un Buda, no había otras cosas. Esto es lo que llegaba en esa demanda de amparo. Y se me hace muy interesante, respondiendo a tu pregunta, el estudio que al final del día se llevó por la Suprema Corte. Si bien la Constitución establece una clara separación entre Iglesia y Estado, también hay una línea muy delgada en cuanto a, bueno, desde mi perspectiva, esto sí es algo como Pepe Aguilar, no considero que instalar un nacimiento sea hacer proselitismo religioso. O sea, nosotros, a México, a nuestro país, nos conquistaron los españoles y los españoles los conquistaron los romanos previamente, y en 1492 están los reyes católicos y toda esta forma en la que Occidente se formó, ¿no? Entonces no es que llegaran los españoles y dijeran, ahora vamos a implementar el budismo. No. Occidente tiene una escuela, tiene unos matices y están muy llevados con la religión cristiana, y eso fue lo que nos ideó o lo que nos formó a nosotros y nos lega a nosotros como mexicanos haber sido conquistados por España. Entonces, sí es complicado esta situación de separar el tema Iglesia y Estado, y entiendo desde el ámbito electoral por qué existe esa restricción. Si tenemos un pueblo mayoritariamente que profesa ese tipo de religión, pues que un sacerdote, que un obispo, que cualquier jerarca de esa religión hable en favor de un candidato, evidentemente tiene una ascendencia, tiene alguna injerencia en el feligrés. Entonces, en ese tipo de cuestiones sí considero y estoy a favor de que exista esa separación, pero tampoco lo podemos llevar como que al extremo, y lo digo reafirmando la premisa, ¿no?, de mi respuesta. No podemos, la separación de Iglesia y Estado en nivel constitucional no se puede ipso facto impactar en todo el país y ya dejar de tener o sea, vamos a cubrir ahora todas las iglesias porque se está haciendo proselitismo. No, claro, porque eso nos llevaría a una época donde se proscribía la procesión, se prohibía el tema de que la iglesia pudiera oficiar misa en la época del callismo, ¿no? Y entonces pues nos volveríamos a revivir temas muy delicados en este país, donde efectivamente tuvo que salir debidamente algunos grupos llamados cristeros para efecto de defender el tema de la religión y de su tema de profesar su fe de forma libre, ¿no? Pero tocaste un tema muy interesante, o sea, tú sí estás de acuerdo con que la Constitución señala esta división para Iglesia y Estado. Pero no podemos caer, fíjate qué interesante acabas de decir, no podemos caer en el exceso de señalar que usos, costumbres culturales intrínsecos a nuestra idiosincrasia, ahora podamos decir que se viola el laicismo y que por lo tanto debe proscribirse y prohibirse. Bueno, la verdad de las cosas es que son tema de una gran relevancia, porque yo sí creo que atrás de esta prohibición
no tiene que ver un tema con laicismo, sino tiene que ver con un tema ideológico, político, cultural, que lo que se busca es eliminar de una u otra forma para los católicos la fe. Pero bueno, ese es otro tema que también obviamente se lo pregunté yo a la candidata Paula García Villegas, que es candidata a ministra, que le mandamos un saludo, donde también yo le decía, porque son los temas que se deben preguntar para cuando son candidatos o candidatas a la Suprema Corte de Justicia, pero la misma relevancia tienen los mismos candidatos a las salas regionales en materia electoral, porque ustedes obviamente generan a través de sus resoluciones que el ejercicio democrático sea transparente, sea legal, sea imparcial, que tenga máxima publicidad y a partir de ahí pues obviamente establezca las reglas del juego y le diga a los partidos políticos. Yo me acuerdo que alguna vez vi un caso donde un candidato a una presidencia municipal tenía una fotografía con la catedral, oye, pero a donde te tomaras una fotografía en ese municipio, pues había la catedral, no hay más, ¿no? Es como, yo soy del estado de Puebla, pues te tomas una foto en el centro histórico, por más que quieras ocultar la catedral, pues es bellísima, no la vas a poder ocultar, porque simple y sencillamente, ahí yo me acuerdo que Yanine Talora, en algún asunto que llegué a ver, fue que decía que no había determinancia, es decir, pues el hecho de que pudiera haber un mensaje de algún párroco o pudiera haber una imagen no es determinante en la elección y por lo tanto no es suficiente para anular la elección. ¿Es correcto? ¿Ese elemento es determinancia, predeterminancia? Sí, claro, sí. Y a ver, tocas un tema fundamental. Como tú lo comentabas, no podemos a través de estas pequeñas, a través de estas situaciones, considerar que está violando principios que rigen a nuestro país, que rigen a nivel constitucional. O sea, lo iba a hacer de broma mientras tú lo comentabas, pero te tomas una foto en Puebla y salen 236 sí, no. iglesias. Bueno, dicen que hay en Cholula, sí, una ¿no? foto aérea, te van a salir 236 iglesias, ¿no? Pero realmente no porque estés teniendo ahí una entrevista. Digo, claro. Ahora tuve oportunidad de llegar aquí a tu casa, pero me hubiera tocado en el centro y hubiera salido la catedral de Guadalajara y no por eso estamos haciendo proselitismo hacia una religión y que salga como un sector público no es determinante para que sea una violación a este tipo de principios. Son arquetipos y estructuras de los propios estados en las que vivimos, esta complejidad federalista donde hay que entenderlo, hay ciudades en este sentido donde prevaleció más la evangelización, prevaleció más este tipo de cultura y obviamente pues se fomentaron más las estructuras derivadas de la creación de nuevas ciudades a través de la época efectivamente de la Nueva España, etcétera. Pues son temas muy interesantes que vas a ver si es que el electorado busca y elige personas o candidatos que conozcan la materia electoral, que conozcan la materia constitucional, que obviamente tengan formación académica, que sean integrantes del Poder Judicial de la Federación, y eso obviamente sí considero que es la gran diferencia. Y la gran diferencia que existe actualmente es la preparación y el conocimiento que tú tienes. Mi querido Antonio Aguilar, yo soy Pepe Aguilar. Te faltó hacer una canción de Pepe Aguilar para que la gente te identifique. Yo entiendo perfectamente que ustedes la seriedad, el estudio con el que se han venido desempeñando a lo largo de todos estos años, pues obviamente implique, romper estos prejuicios que teníamos con respecto de esta reforma. Pero me gustaría escuchar de ti cuál sería tu propuesta de campaña y cuáles serían los elementos para que el ciudadano o de estos estados de la República, que los repitas qué estados de la República van a votar, van a tener en ti. ¿Cuál sería, en este caso, tu propuesta en esta elección? Y gracias. Sí, mira, la segunda
respuesta a la segunda pregunta son los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit y Jalisco. Esa es la circunscripción que integra esta sala regional. Y en relación a la primera parte de tu pregunta, soy un candidato joven, pero dentro de mi trayectoria profesional he tenido la oportunidad de conocer el derecho desde diferentes esferas, desde diferentes ámbitos. He trabajado cuando era pasante en empresa, de hecho en una institución financiera, y desde ahí he visto las necesidades que tiene una empresa, las carencias, lo jurídico, lo legal, los contratos con los proveedores. He tenido la oportunidad de conocerlo desde abogado de empresa. He también sido abogado de despacho. Y esto lo digo a mí me llamaba mucho la atención que eso pasara, pero me ha tocado tener una sentencia ejecutoriada, es decir, una sentencia que ya no se puede mover, una sentencia que ya es cosa firme, y he ido a pedir a autoridades federales que le den cumplimiento, y me han dicho, licenciado, hágale como pueda, no se puede, inicie su procedimiento. Ya cuando inicia uno el procedimiento de inhabilitación, ya se empiezan a modificar las cuestiones. Pero bueno, esta experiencia como litigante a nivel Ciudad de México, donde siempre me he desempeñado, a nivel federal, a nivel Suprema Corte, me ha tocado conocer cómo la ley, concretamente en materia fiscal, es muy complicada de aplicarse para una pyme, para un negocio pequeño. La forma de tributar es muy complicado. Entonces, yo a través de los recursos, de las demandas, de los recursos, me refiero a recursos ahora como un medio de impugnación, explicarle a la autoridad cómo opera esa empresa. Me ha tocado trabajar también en la sala superior, ya he hablado de mi experiencia. Me ha tocado trabajar en la Suprema Corte, me ha tocado trabajar ahora en el Poder Judicial y en el ámbito académico, ¿no? Lo comentabas en la maestría y en el doctorado. Entonces, lo que yo le comento a la gente cuando yo trato de invitar, de convencerlos que me apoyen con su voto es eso. Soy una persona que a través de su trayectoria profesional conoce las virtudes, porque también hay virtudes, pero también las carencias, los defectos de la impartición de justicia. La justicia así es ajena, está alejada, es muy complejo el sistema jurídico mexicano y eso lo hace complicado de entender para la gente que no está involucrada directamente, para la gente que no está involucrada. Entonces, pues esta experiencia que he tenido, creo yo, desde todas las facetas que se puede conocer el derecho, me permite, o bueno, parte de mis propuestas es eso, hacerlo más cercano a la gente. Por ejemplo, las sentencias son complicadísimas y son extensas. Una de las cosas que también me gustaba mucho del Tribunal Electoral es que son concretas, son cortas, ¿no? No por eso son incongruentes o no exhaustivas, pero esta experiencia que he tenido a través de todos estos lugares en los que he tenido la oportunidad de trabajar me permiten conocer al México como es y tratar y apoyar para que la justicia no se quede en el texto, no se quede en el fallo, sino que baje al ciudadano de a pie, al ejemplo que ponía, a la persona que tiene que presentar un medio de impugnación en materia electoral en la sala Jalapa y vive a 25 horas, ¿no? Entonces esa es mi propuesta, una justicia que conozca al ciudadano. Mi experiencia me ha permitido conocer estas carencias, pero también tribunales abiertos. Las personas que quieran ir a expresar su inconformidad
con los titulares. Digo, si yo llego a la sala, no soy el que tomará exclusivamente la decisión, se integra de una forma colegiada por 3, pero puertas abiertas, que las personas, que el ciudadano, que el justiciable pueda ir a platicar su problemática con el titular. A veces, pues el abogado no termina de entender perfectamente la problemática concreta del justiciable, pero yo creo que se deben de establecer este tipo de mecanismos para que sea el juez el que toma la decisión, quien conozca, quien escuche a la persona que está reclamando justicia. Totalmente de acuerdo, doctor José Antonio Aguilar Martínez. Bueno, decirles que ya había visto algunas publicaciones, comentarios de Antonio, no tenía la oportunidad de conocerlo y le dije, ¿sabes qué? Ahorita es el momento, ¿estás dispuesto? Y me dice, adelante, en menos de media hora construimos esta entrevista. Obviamente esto implica que te avientes a una entrevista donde prácticamente a tu interlocutor no sabes qué te va a preguntar, y sobre todo que lo que estamos tratando de hacer es confirmar que la teoría del derecho es una ciencia, y la ciencia requiere método, y el método requiere aprendizaje y herramientas, y estas herramientas pueden ser digitales hoy en día, y obviamente implica también la fortaleza, la templanza, la prudencia con la que ustedes se mueven como servidores públicos a través del Poder Judicial de la Federación. Pues te agradezco mucho, Antonio Aguilar. Soy Pepe Aguilar. Que tengas éxito en la elección de este 1 de junio. ¿Me puedes decir cómo pueden votar por ti? ¿Cuál es tu color? ¿Cuál es tu número? Y tu nombre completo, y cómo te encuentran tus electores en los diferentes estados de la República de esta sala regional electoral en Guadalajara. Sobre todo que ha habido grandes magistrados ahí en materia electoral en la sala regional que conozco perfectamente. Es una sala con mucha preparación, conocimiento, con mucho embate, donde obviamente pues los partidos políticos, los jefes de Estado, los gobernadores y todo eso pues van a tratar de incidir en las elecciones, porque es parte de la política y es parte de los procesos políticos. Adelante, Antonio. Gracias, Román. Digo, en primer lugar, gracias a ti por la oportunidad en este foro tan distinguido que me das oportunidad de platicar contigo. Sí, me encuentran en la boleta color salmón, soy el número 10, así que es muy fácil, salmón 10, y en redes sociales me pueden encontrar como soy Pepe Aguilar Martínez. Pues muchas gracias por la oportunidad y estoy a tus órdenes para cualquier otra entrevista o cualquier cosa que queramos platicar. Claro que sí, pues muchas gracias, y hagamos del derecho un poco más dinámico, flexible, alegre, y tratar de que gente joven llegue a estos tribunales y que vayan cambiando la historia democrática de este país. En ustedes está el futuro, en ustedes está la posibilidad de que este país busque realmente vivir en un Estado democrático, constitucional y derecho, y más en la materia electoral, porque una elección puede cambiar una época, una elección puede cambiar un país, pero el legado que van a dejar ustedes es lo que el día de mañana la gente lo va a reconocer o no lo va a reconocer. Enhorabuena, éxito y vamos para adelante. Que tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias.